Muy buenas noches, señores y señores. ¿Cómo están? Un gusto poderles saludar. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a Ciencias Naturales. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Buenas Pedrita? Buenas noches, noches, licenciado. bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Rafael, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Rafael, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Noches, Lisa. Angie, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Rosemary, ¿cómo está? Mayra, ¿cómo ha pasado? Bienvenidos a todos. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Un gusto tenerles en el desarrollo de la presente clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias naturales y en su pantalla, en la pantalla de cada uno de ustedes, pueden ya observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en asignatura de ciencias naturales, estamos en unidad número 4, historia de la vida, la tierra y evolución de los seres vivos, es el tema central. El tema número 3 corresponde a la tectónica de placas, las rocas y su proceso de formación y la clasificación de las rocas, que son los temas que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Una tarea bastante pequeñita, desarrollar la siguiente actividad. La primera dice, investigue en qué consiste una columna estratificada y realice un ejemplo colocando cada uno de los estratos en las distintas eras. Tienen que construir un estrato en relación a la columna estratificada y eso nosotros ya vamos a ver en el desarrollo de la presente actividad. Y la segunda dice, construya un mapa mental sobre la clasificación de las rocas. Eso es todo lo que tienen que hacer para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que las tareas son 100% hechas a mano. Para ello tienen que cumplir con la rotulación que ustedes tienen a continuación. Tienen que cumplir con todos los datos en la parte superior de su hoja, desarrollar la rotulación. Y a continuación, ustedes pueden inmediatamente desarrollar el contenido de su tarea pregunta por pregunta. Una vez explicado cómo tienen que hacer, recuerden también que ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema la tectónica de placas, las rocas y su proceso de formación, la clasificación de las rocas correspondientes a la semana 3 de la fecha 11 de diciembre del 2023. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas desde el 11 de diciembre, la fecha límite de entregas es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de la de la calificación es hasta el 5 de enero del 2024. Así que tienen un tiempo bastante cómodo para desarrollar esta actividad y subir a su plataforma. Una vez explicado cómo tienen que desarrollar sus actividades, vamos inmediatamente a continuación a desarrollar el contenido del material de apoyo que tienen en su aula virtual. En esta función, ustedes tienen todo el material necesario en función de las actividades que tienen planificadas para la presente semana. E iniciamos el primer tema relacionado a la tectónica de placas. Vamos a ver en qué consiste la tectónica de placas, cuáles son sus características fundamentales. Vamos a ver cada una de esas actividades en función de esta actividad. Entonces tenemos la litosfera terrestre, es la capa externa de la Tierra formada por la corteza y la parte más exterior del manto. A causa del ascenso del calor desde las zonas profundas, esta capa se encuentra fracturada en diversos fragmentos llamados placas litosféricas. Existe 8 placas principales, las demás son de menor tamaño, por lo que a menudo se las clasifica como subplacas. Dentro de las placas tectónicas, eso quiere decir las placas de los continentes, las 8 placas principales son, en primera instancia, la del Pacífico o la Pacífica, tenemos la norteamericana en segunda etapa, tenemos la sudamericana, tenemos las placas de Nazca, tenemos la euroasiática,
la placa que tiene mayor movimiento telúrico. Tenemos la placa africana, una placa bastante antigua, carece de movimientos telúricos. Tenemos la indo-australiana, una placa también bastante nueva que sí tiene bastante movimiento telúrico, y tenemos la placa de la Antártida. Esas son las 8 placas que están estructurando nuestro globo terráqueo. La mayoría de las placas contienen dos tipos de litósfera. Tenemos la litósfera oceánica y la litósfera continental. ¿Cuál es la litósfera oceánica? Es la más delgada de todos. ¿Por la razón de qué? Es más densa. Sobre ella se instala el agua de todos los océanos. Prácticamente es el fondo oceánico. Esa es la placa oceánica. Mientras que la placa continental son la que contiene o la que está estructurando cada uno de los continentes. Es la más gruesa, la más ligera y coincide con las zonas emergidas, todo lo que nosotros podemos ver. Aquí, por ejemplo, en este mapa, ustedes pueden observar todo lo que son los continentes, en este caso, Sudamérica y África. Prácticamente esta teoría dice que en algún momento tanto Sudamérica como África estuvieron unidas en una sola. Y eso obviamente coincide por el perfil costanero que tiene bastante coincidencia, tanto África, el continente africano, con el continente sudamericano, y eso nosotros ya hemos de ver más adelante. El estudio de los diferentes tipos de relaciones entre las placas ha dado lugar a la teoría de la tectónica de placas, que en el siglo XX explicó muchos fenómenos geológicos, como la formación de las cordilleras y los procesos que estas conllevan, como el vulcanismo y también la sismicidad. Cuando hablamos de vulcanismo, todas las actividades volcánicas, mientras la sismicidad, todos los movimientos telúricos, terremotos que existen dentro de estas placas. En este aspecto, Alfred Wagner, durante el año 1912, dio un primer paso hacia la teoría de la tectónica de placas, al enumerar su teoría de la deriva continental. En ella exponía que los continentes, lejos de encontrarse en una situación estática, se desplazaban lentamente. De este modo, Wagner explicó que hace 300 millones de años la Tierra emergida se encontraba en forma de un solo continente llamado Pangea, que nosotros ya vimos en el desarrollo de las clases anteriores, rodeados por un único océano llamado Pantalacia. Eso obviamente en algún momento, en la primera época, en la primera etapa de la formación de toda la litosfera de nuestra Tierra, nosotros ya habíamos visto que en una primera etapa estaban formados en una sola, estaba formando una solo lo que es el agua y una sola estructura lo que es la Tierra, pero que por diferentes circunstancias, por movimientos telúricos, por actividades volcánicas, por los mismos movimientos que están constantes en relación a los continentes, periódicamente se separaron hasta ubicarse en el lugar que los conocemos en la actualidad. Y obviamente en la actualidad no es que se encuentran estáticos. De acuerdo a la teoría de Wagner, prácticamente en la actualidad nosotros no lo sentimos, pero los continentes se siguen moviendo por el hecho del movimiento de nuestro planeta. El movimiento de rotación sigue moviéndose todos los continentes, no estamos estáticos. En cuanto a las evidencias de la teoría de la tectónica de placas, con posterioridad a los estudios de Wagner, los avances científicos proporcionaron nuevas certezas decisivas para la teoría de la tectónica de placas. Dentro de ellas podemos mencionar la siguiente: el paleomagnetismo de las rocas del fondo oceánico. Durante su formación, algunos de sus minerales adquieren y fijan la polaridad del campo magnético de la Tierra. A lo largo de la historia de nuestro planeta, la polaridad terrestre, tanto del norte y del sur, se ha invertido varias veces. Esta alternancia se manifiesta en las rocas del fondo oceánico. Tienen bastante que ver en cuanto a la estructura material. Otra de las características de las tectónicas de placas se puede mencionar que la edad de las rocas del fondo oceánico se trata de rocas de edades muy recientes, no son rocas antiguas, y de edades mucho más antiguas, hasta de 200 millones de años. Esto se interpreta como una prueba de la expansión del fondo de los océanos a partir de un eje central. También podemos mencionar la distribución de los volcanes y terremotos.
Se disponen alineados y se concentran en determinadas zonas que coinciden con los límites propuestos para las placas tectónicas en cuanto a la ubicación de los volcanes. El análisis de la paleoclimatología, estos estudios han demostrado que en todos los continentes del sur, África, Sudamérica, Australia y en la India, aconteció un clima glacial. Eso significa que existió un único continente situado cerca del Polo Sur, que se fracturó y dio lugar a otros continentes que se desplazaron hacia su ubicación actual. El estudio de las estructuras submarinas, gracias a la exploración de los océanos mediante submarinos que pueden soportar las presiones que existen a profundidades de 2 y 3 kilómetros de profundidad, se han podido cartografiar las dorsales oceánicas. ¿Qué son las dorsales oceánicas? No son otra cosa que largas cordilleras submarinas que recorren los principales océanos. Entonces, todas esas son las características en cuanto a los estudios, los análisis que han ido desarrollando, especialmente a partir de la teoría de Wagner, para ver las evidencias de la teoría de placas. En cuanto a las rocas y su proceso de formación, no obstante, no se conservan rocas tan antiguas en la superficie terrestre. Procesos geológicos como la meteorización, la fusión y la metamorfosis deben haberlas destruido o también pudieron haberlas transformado. Por fortuna, algunas rocas contienen un mineral llamado zircón que resiste esas transformaciones sin alterar su estructura. Midiendo la edad de los cristales de zircón, puede conocerse cuándo se formaron las rocas. Los zircones más antiguos, de unos 4.400 millones de años atrás, se han aliado en Australia, aunque no se encuentran en su roca original. Las rocas más antiguas que se conocen son los Gaines de Acasta, en Canadá, que datan de unos 4.000 millones de años atrás. Aquí nosotros podemos ver el zircón a la izquierda y el Gaines de Acasta a la derecha. Esos son los vestigios que permiten identificar, que permiten desarrollar diferentes mediciones en cuanto a la edad de las rocas que tiene los diferentes suelos a nivel de la litosfera de nuestro planeta. En cuanto a los principales procesos de formación de las rocas, vamos a ver cuáles han sido estos procesos. Uno de los principales procesos que nosotros podemos ver es la actividad volcánica. La actividad volcánica transforma muchas cosas sobre los relieves, sobre la superficie. Debió ser muy intenso en los primeros tiempos, ya que la mayor parte de las rocas más antiguas son de origen volcánico. A medida que la Tierra se enfriaba, esta actividad fue disminuyendo, pero aún así se han dado numerosos episodios de gran actividad, como los que formaron extensas coladas de lava, que al enfriarse originaron unas grandes mesetas llamadas los trams. Entonces esas son las estructuras que fueron formando y prácticamente esos trams nosotros lo podemos ver en nuestras famosas Islas Galápagos. Ahí prácticamente toda esa estructura está formada a base de trams. Los más conocidos trams son los de Deccan en la India, se originaron hace 60 y 65 millones de años atrás. Esa es una formación de isla, obviamente de origen volcánico. Los procesos de erosión, transporte y sedimentación, algunas de las rocas más antiguas, son de origen sedimentario, como las formaciones de hierro bandeado, unas rocas constituidas por capas de minerales de hierro acumuladas sucesivamente. Las más primitivas se hallan en Groenlandia y tienen una antigüedad de 3.850 millones de años. La formación de rocas sedimentarias ha sido desde entonces un proceso habitual. Algunas son características de determinadas épocas, como la hulla y la antracita, formadas durante el Carbonífero. Las rocas son las pruebas de la historia geológica de la Tierra. Para averiguar cuándo se formaron, se utilizan los métodos de datación, que pueden ser este proceso de datación de dos tipos. El primero puede ser una datación relativa y la otra puede ser una datación absoluta. Esos son los dos tipos de datación. En relación a la datación relativa, consiste en deducir la edad de un material al comparar su composición con la de otros materiales.
puesto que las rocas que se forman en la superficie terrestre se acumulan encima de las que existen previamente. Se deduce que las rocas son más antiguas cuanto mayor es la profundidad a la que se hallan. Por otro lado, si una roca se encuentra entre dos capas de edades conocidas, la edad de las rocas puede situarse en un intervalo comprendido entre las edades de esas capas que se estructuran entre sí. En cuanto a la datación absoluta, esta radica en determinar la edad de un material analizando los elementos que lo forman. El método más preciso es la datación por isótopos radioactivos o los radioisótopos. Esos son los procesos para determinar a través de este proceso. En cuanto a la clasificación de las rocas, la geósfera está constituido por minerales que se agrupan formando rocas. Podemos clasificar las rocas según su origen. Dentro de ellas podemos mencionar las rocas de origen magmática o ígneas, que se originan por el enfriamiento y solidificación del magma, y existen de este tipo dos. Tenemos la primera, que son las plutónicas. Se forman por la solidificación lenta del magma, eso quiere decir de la lava volcánica, en el interior de la Tierra. Ejemplo de ellos tenemos el granito, tenemos la sienita y tenemos el gravo. Mientras que las volcánicas se originan por la solidificación del magma cuando es expulsado a la superficie de la Tierra en las erupciones volcánicas o al fondo de los océanos en las dorsales oceánicas. Ejemplo de este material enfriado podemos poner como ejemplo el basalto, la andesita y la riolita. Esos son elementos. En cuanto a las sedimentarias, surgen en superficies terrestres como consecuencia de los procesos de la erosión, transporte y sedimentación. Pertenecen a esta clase las detríticas. Las detríticas proceden de la erosión de las rocas, cuyas partículas son transportadas en suspensión por el agua o el viento. Ejemplo de ellos tenemos la arcilla y tenemos la estructura arenisca. En cuanto a las químicas, se producen por la precipitación química de las partículas que se encuentran disueltas en el agua del mar o de los lagos. Ejemplo, tenemos la caliza. Y tenemos los organógenas, que proceden de restos de seres vivos que experimentan un proceso de descomposición y transformación. Dentro de este podemos mencionar el carbón de origen orgánico. Ahí tenemos las estructuras en cuanto a el origen mismo de las rocas y la clasificación. Aquí nosotros podemos ver, en pantalla podemos ver en primera instancia el granito, luego tenemos la sienita, luego tenemos la andesita y luego el basalto. Muchos de estos materiales se usan en los procesos de construcción, en todas las estructuras de construcción, especialmente en la ornamentación, en los acabados de determinados edificios. Obviamente por sus características, por su resistencia, por la forma que tienen, son bastante moldeables y maleables para el trabajo y para la decoración dentro del área de la construcción. En cuanto a las características o la clasificación de las metamórficas, se forman a partir de rocas magmáticas, sedimentarias u otras rocas metamórficas. Se originan en el interior de la corteza terrestre, donde son sometidas a elevadas presiones y temperaturas. Por ejemplo, tenemos el mármol, la cuarcita, la anfibolita, entre otras características. El mármol está presente en todas las edificaciones, en la parte frontal, en los acabados, en los detalles, está presente el mármol. Por ende, aquí nosotros podemos ver cómo se forman cada uno de estos materiales, y obviamente por su limitado, podemos decir, limitado o lugar donde se los puede conseguir, obviamente su precio es bastante considerable. Entonces aquí tenemos los elementos correspondientes a las estructuras metamórficas, prácticamente cómo están constituidas, cómo se encuentran estructuradas cada una de ellas. Aquí podemos mencionar, ver en primera instancia, tenemos el mármol, luego tenemos la cuarcita y por último tenemos la anfibolita desde arriba hacia abajo. Aquí tienen ustedes toda la información necesaria en cuanto al desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Tienen toda la información necesaria para que ustedes construyan aquí su mapa mental en función de la clasificación de las rocas. Tienen toda la información necesaria sobre el proceso de formación de las rocas que ya hemos venido viendo, la evidencia de la teoría tectónica de placas, como existe la historia en cuanto a la formación.
Un tema muy fundamental y especialmente lo que nosotros podemos ver en la distribución de las placas litosféricas, nosotros podemos ver, y ustedes en pantalla, no sé si ustedes alcancen a ver, una especie como de costuras que nosotros podemos ver entre los continentes, entre tanto en la parte oceánica y otras características más. Estas líneas de color azul son las responsables de que en determinados momentos nosotros suframos de un susto y casi de un paro cardíaco cuando se desarrollan movimientos telúricos de gran intensidad. Esas son prácticamente las partes de los movimientos telúricos que se van formando prácticamente estas placas por la presión que existe desde abajo, desde el centro de la Tierra, están en constante movimiento y muchas de ellas en algún momento ceden su fuerza y se superposicionan entre una placa y otra. Y esto genera los terremotos, generan también los maremotos, dependiendo dónde se dé, y obviamente esto genera movimientos telúricos que cambian la proporcionalidad en relación a la corteza terrestre, cambian las estructuras. Si nosotros nos recordamos del terremoto que sucedió aquí en el Ecuador en abril, ya creo que son unos 6 o 7 años atrás, cuando se dio en Manta, en Manabí, prácticamente ese terremoto cambió la estructura, el nivel del continente, justamente por su ferocidad, por su intensidad en cuanto al desarrollo del movimiento. Esto generó cambios en cuanto a la estructura continental. Y ustedes verán, por ejemplo, en Japón, ustedes escucharán en China, prácticamente es un país que vive diariamente todos estos procesos de sismicidad, justamente porque sus placas tectónicas no son antiguas y más bien son nuevas. En las placas tectónicas nuevas hay gran presencia de sismicidad, hay gran presencia de actividad volcánica. Nosotros en el continente sudamericano, al estar atravesados por la cordillera occidental de los Andes, prácticamente nosotros también tenemos esas actividades sísmicas, obviamente combinadas con las erupciones volcánicas. Entonces, justamente es porque justamente se va acoplando, justamente necesitan desarrollar algunos cambios en cuanto a la estructura física de la superficie de la Tierra, justamente a través de estos movimientos. Es fundamental que existan estos, o de conocer este tipo de movimientos para saber dónde se originan y por qué se originan. Entonces nosotros, o muchos de ustedes habrán escuchado también, por ejemplo, la falla de San Andrés. La falla de San Andrés es prácticamente estas líneas que separan las diferentes placas y nosotros podemos ver aquí justamente en esta parte de Norteamérica donde se encuentra la falla de San Andrés y donde obviamente es un peligro si es que en algún momento se produjera un temblor o un terremoto, sería un terremoto de magnitudes sobredimensionadas que prácticamente destruirían parte de Norteamérica y también afectarían a lo que es el continente sudamericano. Cosas y eventos similares a esos en algún momento de la historia y formación de nuestro planeta tuvieron que haber ocurrido para que en un instante, en un momento determinado, el continente sudamericano, lo que es nuestro continente sudamericano, y África en algún momento se separasen. Muchos de los geólogos, muchos de los historiadores han buscado justamente sustentar su teoría. Y una de las más representativas es justamente el perfil costanero, tanto de África como de Sudamérica, del lado del océano Atlántico, coinciden totalmente. Es como un rompecabezas en su forma, coinciden en su forma, coincide en su perfil. Eso significa que en algún momento estos dos continentes que hoy se encuentran separados, obviamente en algún momento estuvieron también juntos. Otra de las determinaciones que los geólogos llegan para esta conjetura es que muchas de las especies coexistieron entre los dos continentes. ¿Por qué? Porque existen vestigios, existen restos de animales que en algún momento vivieron
y que obviamente coinciden en sus restos tanto en el continente sudamericano como en el continente africano. Y obviamente al estar separados hubiese sido imposible que nadando pudiesen llegar al continente sudamericano. Eso supone que en algún momento de la era, de la historia de nuestro planeta, estos dos continentes que hoy se encuentran separados en algún momento estuvieron unidos y por eso las especies viajaban libremente y tranquilamente desde un sector hacia otro sector. Y como estos movimientos han sido varios, han sido prácticamente ustedes pudieron observar, que las placas están divididas en placas oceánicas y placas continentales, y estas a su vez obviamente están estructurando diferentes subplacas que obviamente tienen una función determinante, tanto en el océano como en la parte superficial del continente. Cuando se generan movimientos telúricos de gran intensidad, es justamente por el friccionamiento, por las roturas. Prácticamente se abren estas placas del fondo oceánico o del dorsal oceánico, y esto permite que prácticamente es como que si la Tierra absorbiera todo el agua del océano y al momento de volverse a cerrar, vuelve a expulsar con fuerza. Y de esta forma se forman o dan origen a los famosos tsunamis que nosotros estamos en determinados sectores de nuestro planeta, sufren todas estas consecuencias. Justamente es por estos movimientos telúricos que se desarrollan dentro de estas actividades. Entonces ya saben una vez más cuántas placas tiene nuestro planeta. Son 8 placas principales. Son la placa del Pacífico, la placa de Norteamérica, la placa de Sudamérica, la placa de Nazca, una de las más problemáticas en función a los movimientos telúricos que en ellas se desarrollan, la euroasiática, que también tiene problemas, la africana, la indoaustraliana y la antártica. Esas son las 8 placas que obviamente se encuentran estructurando nuestro globo terráqueo o la litósfera, como se lo conoce más técnicamente. En cuanto a la clasificación de las placas, habíamos visto, es fundamental que vuelvan a revisar esta parte. Tenemos 2 tipos de placas a nivel de nuestro planeta. Tenemos las placas oceánicas y las placas continentales. Las placas oceánicas prácticamente es el fondo marino, es el piso marino, mientras que las placas continentales es los continentes donde nosotros estamos actualmente ubicados, donde desarrollamos nuestras actividades. Esa es la placa continental. Es la más gruesa, la más ligera y coincide con las zonas emergidas, mientras que la oceánica es la más delgada y más densa. Sobre ella se instala todo el agua de los océanos. Esas son las características fundamentales. De esta manera, señores y señores, una vez que se ha explicado correctamente todo este tema, que igual es de bastante interés, saber cómo se ha ido formando periódicamente nuestro planeta, cómo se ha ido formando nuestra litósfera. Cuando hablamos de litósfera, hablamos de toda la parte superficial, de toda la Tierra, todo lo que está en la parte superficial de nuestro globo terráqueo. De esa manera, pues nosotros podemos ver cómo nuestros continentes, como estamos ubicados en la actualidad, mucho más si nosotros observamos hacia el futuro, por los diferentes movimientos en algún determinado momento, ya no estarán ubicados como en la actualidad lo conocemos y lo vemos en el mapa mundi, sino que irán cambiando sus posiciones, irán friccionando, se irán rompiendo, se irán transformando, o algunos de ellos se irán también fusionando, se irán uniendo, como sucedió en la primera época cuando estaban formándose los continentes. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Tienen toda la información pertinente para el desarrollo de las actividades correspondientes a este tema de esta unidad. Señoras y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, disfruten de todas las actividades que van a desarrollar y nos estaremos viendo hasta la semana que viene en la próxima clase. Señoras y señores, un excelente fin de semana. Gracias, licenciado. De igual Gracias, manera, Lice. fin de semana. Buen fin de semana.